Bueno, muy bien, bienvenidos a esta sesión de aprendizaje de la cátedra Introducción a la Economía o a la Teoría Económica. Vamos a ir repasando algunos conceptos que ya hemos conversado, como que es la economía, el concepto de economía, y un poco ver o repasar o retomar en base o con el objetivo de que puedan responder las preguntas de este corte que se les formuló como material evaluativo sobre identificar las variables macroeconómicas y microeconómicas que pueden influenciar en el sector turismo, que es la carrera que los que están viendo esta cátedra están estudiando, ¿no? Entonces, conversando un poco qué es la economía. Básicamente, la economía está en todas las áreas del conocimiento humano, no hay nadie que esté ajeno al tema económico, ningún sector, ninguna persona, ningún ser viviente en el planeta Tierra está ajeno a, a estudiar economía, a estar involucrado con los temas económicos, ¿no? Entonces me dice que la economía es una materia cercana en la práctica a la mayoría de todos los ciudadanos, un poco lo que le acabo de comentar. Todos realizamos continuas actividades económicas y posiblemente estaremos de acuerdo con la afirmación que una adecuada situación económica es fundamental para la vida de las personas, las empresas y las instituciones. Sin embargo, existe poca formación en materia económica, por lo cual es necesario la misma a niveles escolares, familiares y parroquiales. Es una especie de introducción a lo que es la economía. Sin embargo, vamos a hablar un poco más al detalle de la economía. La economía, como ya lo habíamos conversado en temas anteriores, es la ciencia económica o es la ciencia social que estudia al hombre en su lucha por resolver el problema económico. Y ese problema económico, a qué hace referencia? Ese problema económico hace referencia a la lucha o cómo el hombre obtiene sus ingresos para poder cumplir o adquirir sus bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y hablamos que hay necesidades primarias y necesidades secundarias. Necesidades primarias son todas aquellas que están relacionadas con el quehacer de cada uno de nosotros, comer, vestirnos, vivienda, educación, salud. Podemos catalogarlas como necesidades primarias. Y cuando hablamos de artículos de lujo, servicios de lujo, estaríamos hablando de unas necesidades secundarias. Al final, todas de alguna u otra forma son importantes para el desarrollo normal de cualquier persona dentro de cualquier sistema económico. Es el estudio en que los individuos de las sociedades deciden usar los recursos escasos. La economía es la ciencia, el comportamiento en gran medida, el estudio en que la forma o que la gente toma decisiones. La economía observa el mundo tal cual como es, implicaciones de política científica o implicaciones científicas, y plantea el deber ser implicaciones en la política económica. Entonces, al, al, a lo que vamos el día de hoy es hacer una perfecta diferencia ubicación de lo que son las variables macroeconómicas, cuáles son, y las variables microeconómicas dentro de un sistema económico y dentro de una producción. Y vamos entonces, ¿cómo lo podrían llevar ustedes al sector en el cual ustedes están formándose, que es el sector turismo, ¿no? Entonces, básicamente la economía tiene dos grandes ramas de estudio, como lo es la microeconomía y la macroeconomía. Dentro de la microeconomía o macroeconomía, estamos entonces hablando de que la economía, desde el punto de vista macro, desde el punto de vista micro, ambas funcionan o sirven lo que es la economía como tal. ¿Okay?
está todo dentro de lo que es un sistema económico y en la economía todo se rige a través de lo que es la producción de bienes o servicios. ¿Okay? En la economía existe los empresarios que son los que definen la oferta, ¿okay? La oferta de bienes o servicios, y los consumidores que son los que definen la demanda de bienes o servicios. El encuentro de oferta con demanda es lo que vamos a estar llamando los mercados. Entonces, la oferta está constituida por empresarios, la demanda está constituida por consumidores y en el punto de encuentro donde coinciden empresarios con consumidores, conseguimos lo que se llama los mercados. Mercados que pueden ser físicos, pero hoy día estamos hablando de mercados también eh, eh, electrónicos, el e-commerce, el comercio electrónico, etcétera, donde entonces ya en lo físico quedó en un segundo plano, ya no es necesario que haya una presencia física, porque ya el comercio electrónico y la tecnología han ampliado mucho más el concepto y las posibilidades de hacer mercado. En el mercado, entonces decíamos que hay distintos tipos de mercado, que hay el mercado de competencia perfecta, el mercado de monopolio, el mercado oligopolio, y en todos los mercados se intercambian productos o servicios, ¿no? Productos, bienes o servicios. ¿Okay? Dentro de los bienes o dentro de los productos o servicios que existen dentro de la economía, hablamos de que hay bienes de consumo y bienes de capital, de acuerdo a su naturaleza. Cuando hablamos de bienes de consumo, son todos bienes que están directamente o que ya están listos para su consumo una vez que lo adquirimos, mientras que los bienes de capital pueden ser maquinarias, equipos, herramientas que la adquirimos para la producción de otros bienes, ¿no? Bienes intermedios son aquellos bienes que precisamente son bienes que deben ser procesados o vuelto a trabajar para finalmente convertirlo en un bien final. El bien final es el bien que ya está listo para su uso, que puede ser parecido, hay una relación obviamente que el bien de consumo obviamente puede ser un bien final, ¿ok? Y el bien intermedio, fíjense esta X que estoy trazando aquí, de alguna u otra forma puede ser un bien de capital. Un bien intermedio puede ser una maquinaria que utilice para procesar el cemento y hacer una pared, por ejemplo, ¿no? O para procesar la harina y hacer un pan. Entonces, puede ser un bien intermedio, puede ser un bien de capital y un bien de consumo puede ser un bien final. Pero lo vamos a clasificar desde distintos puntos de vista, según su naturaleza y según su función. También podemos hablar entonces que existen en economía bienes necesarios o bienes de lujo. Los necesarios, como su nombre lo indica, son los que nos hacen falta en primera instancia para vivir: salud, educación, vestido, vivienda, eh, ah, eh, vivienda, transporte, entre otras cosas, ¿no? Y los de lujo son aquellos bienes que podemos adquirir que no son necesarios para vivir, pero que si los tenemos podemos tener quizás una mejor zona de confort, ¿no? Nos puede hacer la vida un poco más confortable o fácil, como puede ser, qué sé yo, carros de lujo, joyas, o lo que fuese, atendiendo al gusto y preferencia de cada uno de nosotros como consumidores que somos. También podemos hablar de que la demanda, de que la economía hay bienes de acuerdo a su demanda. Entonces hablamos de que hay bienes sustitutos y bienes complementarios. ¿Qué son los bienes sustitutos? Los bienes sustitutos son aquellos bienes que se pueden sustituir perfectamente uno por el otro porque ambos cumplen con la misma satisfacción de una necesidad específica, ¿no? Se me ocurre poner el ejemplo de los refrescos, ¿no? Hay dos marcas a nivel mundial hiper conocidas, entonces al haber escasez de una, podemos sustituirla con otra. Entonces, específicamente en este caso puede ser la Coca-Cola con la Pepsi-Cola, por ejemplo. O un bien sustituto puede ser la margarina con la mantequilla, o un bien sustituto pudiera ser, que ya hay cierta diferencia, pero siguen siendo sustitutos, la arepa por el pan, por ejemplo, ¿no?
Mientras que los bienes complementarios son bienes que se complementan. El consumo de uno implica de inmediato el consumo del otro. Por ejemplo, eh, las medias con los zapatos, las correas con los pantalones, los celulares con los forros de celular, o el que más me gusta dar a mí para que se entienda mejor la idea, los carros con la gasolina. Si usted en su vida nunca ha tenido un carro y de repente compra un carro, de inmediato se convierte en un consumidor de gasolina, porque son bienes complementarios. El uso del uno implica la utilización del otro. ¿Okay? Luego hablamos de que hay bienes de acuerdo a su consumo, hay bienes cíclicos. Por ejemplo, ahorita estamos en una temporada de bienes cíclicos, todos están ahorita comprando arbolitos de Navidad, bambalinas, lucecitas y todo lo que tenga que ver con la época navideña. Pero probablemente en febrero o en Semana Santa nadie vaya a comprar un arbolito de Navidad ni una bambalina, porque precisamente son bienes cíclicos que se venden en cierto periodo del año, no se venden todo el año. Mientras que bienes de demanda continua, la panadería vende pan todos los días, la farmacia vende medicinas todos los días, el agua se vende todos los días, la comida se vende todos los días, entonces son bienes de demanda continua porque constantemente se consumen, ¿no? Entonces, para la producción de estos bienes y servicios, que ya lo habíamos conversado y lo hago para que hagan como una similitud de qué necesitaría en el sector turismo para producir bienes y servicios. Obviamente, a nivel general, estamos hablando de la tierra, trabajo y capital, donde la tierra son los recursos físicos, los recursos naturales y el espacio físico para desarrollar la actividad propiamente dicha. Los bienes de capital tienen que ver con las maquinarias, equipos, herramientas para poder producir ese servicio, ese producto. Estamos hablando en este caso de turismo para producir ese servicio turístico. El trabajo se refiere a la mano de obra calificada que para poder eh, ofrecer un servicio pertinente, acorde y satisfactorio a esos clientes que podamos estar atendiendo. Y la capacidad emprendedora es saber exactamente qué es lo que se quiere hacer, es tener esa visión del negocio, es saber a qué mercado nos vamos a enfrentar y cómo lo vamos a enfrentar. Es de alguna u otra forma, son los cuatro factores de la producción de algún bien o de algún servicio. En la economía entonces también la podemos manejar y es aplicable al sector turístico a través de lo que llamamos los colores de la economía. Entonces, ya esto lo habíamos conversado, creo, en videos anteriores, sin embargo, lo repaso y cómo lo llevarían, cómo harían ustedes la analogía al sector turístico. El planeta tiene que ver el color verde, es la economía dirigida a lo que es la economía del planeta, hacia preservar el planeta, la conservación del medio ambiente, la azul es a preservar los océanos, los mares, la tecnología es la economía amarilla, el rojo es el consumo, obviamente la actividad turística es una economía roja, porque es una actividad de consumo, donde lo que vamos a complacer gustos, preferencias, deseos de conocer nuevos países, nuevas ciudades, vivir nuevas emociones. Entonces, la economía roja es de alguna u otra forma la economía base para desarrollar la actividad turística. La propiedad intelectual es la economía anaranjada, la economía gris es dirigida a lo que es adultos mayores, la economía plata. Y la economía gris es la que la llamada la evasión de impuestos. La economía negra es lo que es el mercado negro, donde hay obviamente muchos productos y servicios al margen de la ley, que no lo voy a nombrar por respeto a la audiencia, pero ya sabemos cuáles muchos pueden ser. Y la economía púrpura o morada es la llamada la economía que se relaciona con la equidad de género, ¿no? Sobre todo en países europeos, se pelea mucho esto de la famosa equidad de género. ¿Okay? Entonces, entrando ya quizás
al preámbulo o a la parte quizás más final, en esa evaluación de este corte, yo les digo cuáles son los factores macroeconómicos y microeconómicos que pueden afectar la actividad turística. Entonces definimos la macroeconomía como aquella rama de la economía que estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Vamos a hablar un poco de eso y qué significa. Y la microeconomía estudia la disciplina o es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, los hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados en distintas posibilidades. Entonces, ¿qué es cada una de estas cosas? Ya lo vamos a ver en esta siguiente lámina. Entonces, cuando hablamos de variables macroeconómicas y variables microeconómicas, aquí les presento una serie de variables desde ambas perspectivas. Desde la perspectiva macroeconómica, vamos a hablar primero de esta, la perspectiva macroeconómica, estamos hablando de cómo puede afectar el Producto Interno Bruto a la actividad turística de un país. El Producto Interno Bruto es la sumatoria de toda la producción de los tres sectores de la economía, el primario, el secundario y el terciario, dentro de un país, y mide el crecimiento económico, ¿ok? Y el crecimiento económico puede hacer que haya mayor capacidad o poder adquisitivo, y ese poder adquisitivo nos puede llevar a satisfacer deseos o necesidades en el ámbito turístico, o también lo podemos ver como que desde el punto de vista del crecimiento económico, el sector turismo se puede convertir en un sector específico de la economía que aporte mucho al Producto Interno Bruto, como son los países europeos, por ejemplo. También tenemos otra variable macroeconómica importante como la inflación, ¿okay? El crecimiento sostenido de los precios de los bienes y servicios en cualquier economía, el desempleo, ya lo hemos conversado también, la balanza de pago, que es la diferencia entre lo que exporta y lo que importa un país. Si el país exporta más de lo que importa, tenemos una balanza de pago positiva con un superávit en la balanza de pago, mientras que si el país importa más de lo que exporta, tenemos un déficit en la balanza de pago, tenemos una balanza de pago negativa, donde se puede evidenciar un bajo crecimiento económico, y al haber un bajo crecimiento económico probablemente haya una merma en la capacidad adquisitiva de sus habitantes, y por lo tanto pueden haber sectores de la economía perjudicados o con poca demanda, donde es poco probable que haya un auge económico en dicho sector, ¿no? En este caso pudiera ser refiriéndonos al mismo sector turístico. La deuda privada, la deuda pública, el déficit público, la tasa de desempleo, todas estas son variables macroeconómicas que pueden incidir en cualquier sector de la economía al que queramos aplicar. Variables microeconómicas, cuando tenemos la producción de una empresa, ¿okay? La producción, medida de una empresa, que la producción puede ser los servicios o los productos que pueda vender esa empresa en un momento determinado, en un año específico, porque la producción la podemos medir de forma anual. La deuda de una empresa, que tanto puede estar endeudada de una empresa y cómo será su capacidad de pago o de retorno a la inversión, los gastos de una empresa, el consumo de un hogar, y precisamente el consumo puede estar eh, relacionado con consumo en bienes o servicios de primera necesidad, o consumos en bienes o servicios no tan necesarios o de segunda mano o de lujo, como lo llamamos en láminas anteriores, que ahí pudiéramos estar ubicando el sector en el cual estamos involucrados. El salario de un trabajador, las preferencias de un consumidor, habrá sectores turísticos, ciudades, aerolíneas, hoteles que son más demandados porque el consumidor lo prefiere más con respecto a otros. Obviamente se relaciona también con el gusto del consumidor, siendo el gusto del consumidor uno de los factores más subjetivos, pero a la vez más importantes dentro de las variables macroeconómicas que pueden marcar el consumo específico de un sector de la economía. ¿Okay? ¿Y cómo lo explicamos científicamente? No lo podemos explicar porque es un cúmulo de emociones o de sentimientos que está arraigado en cada uno de nosotros como consumidores y como seres humanos.
A nosotros nos puede gustar más el color azul o el color marrón o el color plateado sobre otro color. ¿Y por qué? Porque de alguna u otra forma sentimentalmente me puedo ver involucrado en un gusto hacia una preferencia. Entonces, como le digo, es muy subjetivo, pero el más importante. El ahorro personal, que muchas veces estos ahorros personales son la fuente primordial o más importante que va a financiar una experiencia turística, producto de que se ha ahorrado en toda la vida porque querían conocer París. Ah, bueno, conocieron París porque ahorró muchos años, ¿ok? Entonces es un poco a lo que se refiere. La inversión personal y lo que es el riesgo de inversión. Todas estas son variables macroeconómicas. Ahora bien, ¿cuáles son las variables que están involucradas en el sector y cómo pueden aplicar cada una de ellas? Pues aquí se las dejo en este encuentro. Aquí se las dejo para que ustedes entonces eh, razonen su respuesta y puedan definir eh, y redactar bajo su propia perspectiva académica que se están formando, su propio juicio y bien justificado, donde pueden utilizar fuentes alternas, bibliográficas, testimonios que deben citar en el trabajo solicitado y poder contestar entonces lo que se les pide en dicha evaluación. Vamos a entrar ya al minuto 25 de grabación. Yo pienso que pudiéramos estar dejando esta clase o este encuentro hasta aquí, porque creo que con este cuadro doy la explicación necesaria para que puedan responder las actividades que están indicadas en su aula. Nos vemos en un próximo encuentro. Sigo a la orden a través del aula virtual, de la mensajería interna, del correo institucional, para responder las dudas o leer las observaciones o comentarios que quieran hacer con respecto a la actividad. Que pasen una feliz tarde, estaré pendiente de sus comentarios y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.